Hola, buenos días a todos. Disculpad nuevamente el retraso, los temas técnicos siempre en casa del herrero. Bueno, mi nombre es Pepe Cerezo y vamos a ser muy rápidos para no meternos en jaleos. Como sabéis, esta es la mesa redonda de experiencias, de proyectos culturales que la hemos enfocado, la hemos llamado de internacionalización. Tenemos la representación de 5 empresas y una sexta que se conecta vía Uruguay, y lo que queremos es que sea una presentación muy breve para luego, en la medida de lo posible, que participéis y que se establezca un debate. Así que voy a ir muy rápido. La primera que vamos a presentar es la primera empresa, es Creanexus. María Balsa, que es su CEO, es una empresa, como se explicará y como si habéis podido ver en Internet, es una empresa orientada a la certificación y a la validación de la propiedad de los contenidos y de las ideas. Es una empresa que nació en Uruguay, ahora nos contará María, y que ha tenido y ha recibido diferentes premios, y sin más la doy paso. María, buenos días. Muchas gracias por el madrugón. Son las 6 de la mañana ahora en Uruguay. Y nada, todo tuyo. Tienes 5 minutos para presentarnos tu experiencia de Creanexus. Bueno, muchas gracias. Primero, en nombre de Creanexus, quiero agradecer y decir que me siento muy honrada de estar presentando esto en el Foro Internacional del Español. Y bueno, contarles que aprovecho la oportunidad también para agradecer los premios obtenidos, los apoyos, el premio al mejor proyecto emprendedor senior que nos de la mano del actual rey de España, la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual, la UNESCO, el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, cámaras empresariales y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras. Bueno, ¿qué es Creanexus? Creanexus es, por un lado, un puente que conecta oferta y demanda creativa. Por otro lado, también es un banco global de ideas y creaciones que genera un círculo virtuoso de conocimiento y creatividad, con las ventajas de la innovación abierta y la seguridad de la innovación protegida. Es una herramienta digital que, por un lado, automatiza y, por otro lado, democratiza el acceso a medios de protección y de autogestión para desarrollar, mejorar y también financiar, comprar y vender ideas y creaciones. ¿A quiénes beneficia? A todos los sectores del arte y de la tecnología, empezando por las ideas y luego por las creaciones de cualquier naturaleza. ¿Cómo me protege? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, genera un registro digital privado de carácter internacional que, a través de sellado de tiempo, nos permite, luego de registrarlos, obtener un certificado de registro con sellado de tiempo, y esto nos permite probar la fecha y la hora de la autoría de una idea o creación, con la posibilidad de comunicarla luego por secreto, y a su vez, para creaciones protegibles por derecho a autor, me facilita el goce de derechos monopólicos de autor que requieren de prueba para poder gozar de dichos derechos. Bueno, ¿cómo la da a conocer? En principio, además de tener un sistema de búsqueda clasificada dentro del propio sitio, también me permite, una vez registrado, acá aparecen las 3 pestañas, mis creaciones, creaciones ajenas y nueva creación. En nueva creación automáticamente genera un resumen público con la posibilidad de compartir por todas las redes sociales, Google, Twitter, Facebook y LinkedIn, que aparecen aquí, o de enviar el resumen público a cualquier persona, de modo que esto puede viralizarse rápidamente. Y cualquier persona, a través de un acceso fácil, rápido y autorizado por el registrante, y a un precio muy justo y adecuado a la era digital, podrá contactarse desde el resumen público, desde cualquier sitio web o cualquier red social donde aparezca publicada este resumen, o desde la página de búsqueda de Creanexus podrá contactarse, enviar un mensaje, y el receptor podrá autorizar o no la descarga de esa creación. Una vez autorizado por el registrante, el solicitante recibe entonces la autorización, pero solamente luego de aceptar un acuerdo automático de no divulgación
va a poder descargar esa idea o creación. De modo que de esta manera, muy sencilla, automática y digital, en forma instantánea, no solamente puedo registrar y obtener lo que decíamos recién, la protección, sino a su vez protección al momento de compartir bajo acuerdo de no divulgación. La protección al secreto de alguna manera en un mercado global donde surgen creaciones colaborativas y en proyectos virtuales que cruzan fronteras, donde es necesario también fortalecer los círculos de confianza, se vuelve una herramienta muy útil y a su vez complementaria o en algunos casos alternativa y en otros casos en forma previa, puede ser una forma de protección muy útil también como para lo que son los derechos de propiedad, como alternativa o en forma previa o complementaria a otros derechos de propiedad intelectual. Bueno, por eso te invitamos entonces a co-crear, a mejorar, a desarrollar las ideas y creaciones a través de CreaNexus. También se puede financiar, vender y comprar. Y bueno, estamos juntos hacia la inteligencia creativa esperándote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu concreción. Luego nos dará tiempo, porque seguro que hay algunas preguntas, sobre todo cuando veamos cómo ha sido vuestra internacionalización también. Para ser rápido, doy la palabra a Idoia Soto. Idoia es la responsable de desarrollo de negocio de Entre Escritores, que está dedicada a la gestión y puesta en marcha de proyectos online. Idoia, gracias. Hola, ¿se me oye? Bueno, yo vengo en representación de Entre Escritores. Entreescritores.com es una plataforma de autopublicación para autores de obra inédita. Lo que hacen en Entre Escritores es publicar su obra. Nosotros les ofrecemos lectores que opinan, valoran su obra y según los votos que establezcan se establece un ranking. Los lectores además tienen un karma, dependiendo de qué tipo de lector sea. Si es un lector de obra romántica y valora una obra romántica, su voto es mayor y entonces obtiene mejor reconocimiento. Y luego, por otro lado, tenemos a las editoriales que dentro de ese ranking seleccionan el libro que quieren publicar. El año pasado las editoriales colaboradoras seleccionaron 5 libros que han publicado entre el año pasado y algunos se publicarán este año, y este año ahora están en un proceso de selección de las obras. Básicamente nosotros lo que hacemos es ofrecer servicio tanto en la difusión de libros a los autores y también ofrecemos a las editoriales difusión de sus fondos editoriales y una selección de obras para descubrimiento de nuevos autores. Además, colaboramos con bibliotecas y estamos cerrando diferentes acuerdos para entrar dentro de las redes de bibliotecas a través de sus clubs de lectura para que valoren obras inéditas, sobre todo de autores locales, porque nuestros autores, digamos, los tenemos geolocalizados, entonces de esa forma se pueden, los diferentes clubs de lectura de las redes públicas de bibliotecas pueden entrar en contacto con estos autores. Y además con las principales escuelas de escritores, en este caso es el Ateneu y la Escuela del Ateneu y la Escuela de Escritores de Madrid, con los que tenemos un acuerdo de colaboración en cuanto a la difusión del proyecto para conseguir escritores con obras de calidad. Y básicamente es eso un poco. Muchas gracias, Idoia. También continuando con el mundo del libro y de los contenidos vinculados a todo lo que tiene que ver la edición, pero más vinculado a la edición online, está Pepe Verdes, que es CEO y fundador de Manuscritics. Hola, muy buenos días a todos los que estáis aquí y a todos los que nos estáis viendo por streaming. Espero que tengáis un día muy activo en comunicar todo lo que estamos diciendo en Twitter, en Facebook. Es una de las razones por las que estamos aquí, porque nos encanta comunicarnos con vosotros en directo, pero sobre todo a través de las redes, ¿no? Y creo que de esto va un poco la mesa de hoy, ¿no? La internacionalización. Y la internacionalización de los contenidos, que al final es lo que estamos tratando entre todos los que, con proyectos muy distintos de hacer. Nosotros, Manuscritics es una plataforma de recomendación de libros para editores. Es un poco distinto a las otras plataformas de recomendación de libros que hay hasta ahora. Nosotros tenemos una comunidad de lectores a quienes damos acceso a manuscritos que aún no se han publicado, y estos lectores son capaces de valorarlos, de leerlos en primer lugar, de valorarlos, de darnos su opinión, de subrayarlos,
de decirnos qué piensan de ellos, con qué otros libros los pueden comparar, con qué películas, con qué música son comparables, y toda esta información la recogemos en un informe que pasamos al editor. Y al editor le decimos, lectores como tus futuros compradores de libros opinan esto de este manuscrito. Tal vez pueda estar dentro del catálogo de libros que estás buscando. Bueno, es muy sencillo, es un proceso que en otros sectores de la cultura se hace, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión. Siempre se testan las películas, se testan las series de televisión, se testa la música también, pero en el mundo del libro no existía nada parecido. Poder tener la opinión anticipada del lector es la primera vez que esto nos ocurre. Bueno, por tanto, lo que estamos definiendo aquí es una plataforma de lectura social que ahora están tan de moda. Nosotros generamos dos tipos de contenido. Este informe para los editores genera dos tipos de contenido. Por un lado, el contenido directo que nos dan los lectores. Nos dicen, nos gusta, no nos gusta, esta parte nos interesa, este adjetivo sobra, este personaje nos parece que es estupendo y que cuenta exactamente lo que queríamos leer, el final nos ha gustado más, nos ha gustado menos. Es decir, toda la información que es información directa. Y es una información muy relevante porque ayuda al editor a tomar la decisión de publicar el libro. Pero luego está toda la información indirecta. Vamos a esperar un poco. Luego está toda la información indirecta, que es todo el tracking de lectura que generan los lectores. Y aquí es donde está la parte más interesante nuestra de la internacionalización. Estamos buscando lectores no solamente en España, sino sobre todo en América Latina. Tened en cuenta que los grandes grupos editoriales en este país, cuando existían tres, ahora prácticamente han quedado dos, pero cuando existían tres, facturaban en torno al 60% en América Latina. Ya no solamente es un gran mercado en cuanto a lectores, sino que además ahora es un gran mercado en cuanto a facturación. Entonces, toda la información del tracking de lectura, como os estaba contando, de desde dónde leen los lectores, a qué hora leen los lectores, dónde dejan de leer, en qué parte del libro dejan de leer, qué tasa de abandono hay. Toda esa información que hasta ahora el editor no disponía de ella, también se recopila en un informe y se le da al editor. Esa es la información que hasta ahora tenían plataformas como Amazon, pero que no compartían con el editor. Bueno, básicamente es a lo que nos dedicamos, a encontrar talento editorial, talento literario y bestseller a partir de la información que generan los lectores. Yo creo que para una primera explicación. Muchas gracias, Pepe. Retomando lo que decía Pepe del talento, todas las industrias culturales se basan fundamentalmente, la tecnología es importante, pero más allá de la tecnología es la gestión del talento, tanto del propio de las startups como ese talento que está, como decía también Pepe, en las redes. Algo de eso es lo que hace el siguiente invitado, que es Ramón Puchades, que es el fundador también y creador de Talents United. Ramón. Hola, ¿se oye? Sí, ahora. Bueno, Talents United es una comunidad online de talento artístico, principalmente emergente, aunque no solo, también hay bastante talento consolidado, que podríamos decir, ¿no? Que tiene ya una producción más estable y la vocación realmente es generar una comunidad de creadores artísticos de cualquier índole, ¿no? Nosotros además participamos de la idea de que oía Juan Manuel Prada, uno de los teóricos del arte hace no mucho, y que asumimos como base de nuestra comunidad, y es que el artista es aquel que quiere que su obra sea juzgada como tal. Es una voluntad del creador, no tanto del público ni del contexto. Luego, el público del contexto tiene otros sitios en los que juzga y toma sus decisiones, ¿no? Ahí no entramos. Pero lo que damos es cabida a todo aquel que tiene una inquietud artística, creativa o de producción cultural en cualquiera de las disciplinas artísticas. Y nuestro ánimo es darles capacidad de dar visibilidad a su obra, de ampliar los estrechos cauces que tiene el mercado de la cultura para que el arte y el consumidor o la cultura y el consumidor de cultura se encuentren, que ahora mismo son muy estrechos y tradicionalmente han sido muy estrechos. Sin embargo, la producción es mucho más vasta y la cantidad de gente dispuesta a consumir ese tipo de cultura también es mucho más vasta, y tratamos de allanar ese camino.
y a la vez servir de punto de encuentro de este tipo de creadores y consumidores de cultura con organismos, empresas e instituciones que tienen intereses en la cultura para financiarla, ofreciendo pues esos retos artísticos en modo crowdsourcing, como para resolver pues problemas artísticos concretos, como seleccionar gente para una exposición o desarrollar un producto cultural o creador concreto, pensando fuera de la caja o buscando en la cantidad de gente que está dispuesta a participar o colaborar en este tipo de procesos. Y eso es, en pocas palabras, lo que hacemos y nuestra propuesta en Internet, ¿no? en el escenario. Y lo que ahora mismo tenemos es cerca de 4.000 artistas más o menos dados de alta en la plataforma, de más de 40 países, y nuestro eje principal en la plataforma es, sin haberlo buscado ni pretendido, porque nuestra vocación siempre ha sido internacional, es el español. El español es el idioma vehicular principalmente de todos nuestros creadores, ¿no? Y bueno, pues nos hace especial ilusión estar aquí con vosotros precisamente por eso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Luego seguro que da para el debate. Si hay un contenido vinculado al español, aunque con una gran capacidad tradicional de internacionalización, ha sido siempre el flamenco. Habíamos invitado a José Luis Macías, que es el fundador, el creador de un proyecto, luego estará también por la tarde en otro proyecto, que es la parte de plataforma, pero por lo que está aquí es más por la parte del contenido y vinculado al flamenco, que es José Luis Macías, que lleva Flamenco Móvil. Muchas gracias, Pepe. Encantado de estar aquí. Voy a tratar de ser breve para que tengamos tiempo de luego de debatir. Bueno, nuestra compañía, el objeto y el objetivo que tiene es difundir el flamenco, la cultura del flamenco y también el conocimiento del flamenco. Para eso, nuestro eje central es una aplicación móvil. Nos llamamos Flamenco Móvil y tenemos pues la primera aplicación móvil destinada al mundo y a la difusión del conocimiento del flamenco. Uno de los promotores también de la compañía es el cantador Arcángel, y bueno, esto nos ha facilitado mucho llegar a 23 países, como estamos ahora mismo instaurados, con más de 150.000 descargas en estos países, y la aplicación en el eje de la difusión del flamenco, pues tenemos noticias, actualidad del mundo del flamenco, tenemos aprendizaje de la cultura flamenca, tenemos una guía de artistas que ahora vamos a implementar, la conexión entre los artistas y los usuarios de la aplicación. También tenemos historia del flamenco y una agenda cultural que seguramente es de las más completas que existen y la tenemos en la palma de la mano, de tal manera que podemos seguir cualquier acontecimiento alrededor del mundo del flamenco en cualquier país del mundo donde nos queramos mover, ¿no? Y también para las personas que vengan a España. Como dato, nada más un poco anecdótico, contar que en Japón, por ejemplo, existen más academias de flamenco que en España. Hay 6.000 academias en Japón, que son muchas más de las que hay en España. La cultura del flamenco ahora mismo está en auge. Hay una fiebre, nosotros le decimos, alrededor del mundo del flamenco. Y bueno, nosotros estamos ahí también un poco como una alternativa en la palma de la mano para aprovechar y conectar a los amantes del flamenco con todo el movimiento cultural y social que hay alrededor de este bien, que es un bien intangible de la humanidad, que es el flamenco. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y ya para terminar esta breve exposición de presentaciones, tenemos a Alex Fernández, que es el responsable de desarrollo de negocio de 24 Symbols. 24 Symbols seguro que lo habéis oído hablar. Yo creo que es una de las startups que ha conseguido, pero ya ha superado esa fase de startup, que ha conseguido posicionarse como referente, no solo para el mundo de los proyectos culturales, sino también de empresas nacionales que están en ese proceso de internacionalización. Alex, muchas gracias por venir también. Gracias, Pepe. Buenos días a todos. Para los que no conozcáis 24 Symbols todavía, comentaros muy rápidamente que 24 Symbols es una plataforma para leer, descubrir y compartir libros en Internet. Esto así visto rápidamente se resume en que somos como y lo hemos utilizado muchas veces como
como eslogan de marketing, el Spotify de los libros, hoy en día también conocido el Netflix de los libros. En todo caso, 24 Symbols va más allá de una simple plataforma para leer libros y descubrir libros online. Nosotros creemos que es muy importante a nivel de la lectura y de la cultura crear una comunidad de lectores que se recomienden, que se pasen sus lecturas, que hablen entre ellos, y es un poco lo que intentamos desde 24 Symbols, ¿no? Tenemos una cosita, una funcionalidad dentro que se llama las estanterías, que como cualquier librero o como cualquier aficionado, pues cada uno va añadiendo los libros, sus lecturas, las cosas que quiere leer, las cosas que les parece interesante, y las comparte dentro de la plataforma o fuera por las redes sociales para generar un poquito más de movimiento en el mundo de la cultura y de la lectura, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a nosotros. Plataforma como plataforma, pues el funcionamiento es súper sencillo. Se puede utilizar en cualquier dispositivo, en tu propio ordenador, en tu móvil, en las tabletas, iPads. Puedes leer en streaming, que digamos que es lo fundamental, lo básico, pero también puedes leer libros en offline, como sucede en otras plataformas como música o vídeo. Y básicamente lo que ofrecemos hoy en día es un catálogo enorme, ¿no? Que puedas encontrar la mayor cantidad de libros de los que querrías encontrarte, tal y como sucede en las librerías o en las bibliotecas. Hoy en día contamos con 200.000 libros en la plataforma, en más de 6 y 8 idiomas. 2.400 editores están ya presentes en 24 Symbols, y para que os hagáis una idea, ya empiezo a introducir números sobre el español y en comparación con otros idiomas. El 55% de estos libros son en inglés, con lo cual ya vemos por dónde van los mercados predominantes a nivel de cultura y literatura. El 25% son en alemán, el 10% solo es en español, el 5% en estos momentos italiano y el 5% en otros. Esto no quiere decir que no son datos que se puedan extrapolar rápidamente a lo que es la publicación de libros digitales en estos idiomas, sino también es evidente que son los que nosotros hemos conseguido tener en nuestra plataforma, porque no todos los editores quieren estar en los servicios de suscripción o streaming, ¿no? Pero bueno, nos podemos hacer una idea con ellos. 24 Symbols, también os quería contar alguna cosita más, es una plataforma que opera desde el primer momento a nivel global, es decir, al estar en Internet estás en todos los sitios. Ahora mismo la web y las aplicaciones están traducidas a 4 idiomas: español, inglés, alemán e italiano. Próximamente llegarán más. Pero también, como empresa, lo que hacemos es que llegamos a acuerdos a nivel global con operadoras de otros territorios y nos posicionamos a través de ellas en estos mercados de una forma mucho más fácil, y digo entre comillas porque luego las negociaciones con las operadoras suelen ser complicadas. Es el caso de los proyectos que hemos lanzado en Argentina, Colombia, Guatemala, en Rusia, y que recientemente haremos en Estados Unidos y en Alemania, incluso en España. Entonces, para poder llegar a todos estos mercados y tener una llegada global con nuestra plataforma y sobre todo con el tema de la cultura, no vale simplemente con tener oficina y estar en España, ¿no? Estamos en Madrid, en Barcelona, recientemente hemos abierto en Nueva York, pero también es cierto que tenemos un agente local, tenemos un compañero que está en Argentina y que es la persona que nos aconseja y que trabaja el mercado latino desde allí. Si no estás, difícilmente puedes conocer y ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? en otro mercado que son muy diferentes al nuestro, como ya veremos. Se me olvidó decirlo antes, pero ayer estábamos de celebración, hemos cumplido 5 años. Un 23 de abril empezó el servicio. Y para que os hagáis una idea de lo importante que es para nosotros el español, no simplemente porque somos una plataforma española de lectura online, os hago una visión así muy general de por dónde entra la gente, o sea, en qué mercados tenemos más visitas. En España actualmente, evidentemente, es donde más nos visita la gente, tenemos un 25% de las visitas.
pero desde el primer momento vimos que en territorios en Latinoamérica también entraba y muchísima gente sin hacer ningún tipo de campaña especial. Por ejemplo, en México nos entra casi un 20%, en Colombia un 10%, en Argentina otro 10%, en Chile, en Estados Unidos nos entraba gente cuando no teníamos contenido en español, ahora tenemos contenido en inglés, ahora teniendo contenido en inglés pues nos entra un 6%, pero luego sigue Perú, Venezuela, Guatemala y otros mercados. Es decir, 24 Symbols es una empresa española, pero a nivel global está presente en todos los territorios sin hacer tampoco un esfuerzo de marketing o de promoción en ellos mismos, sino simplemente por la fuerza del español en sí. Hay que tener en cuenta, evidentemente, los 500... ¿Voy empezando un poquito a introducir o...? Sí, era la pregunta inicial, era eso, el español de verdad como impulso de los negocios, ¿es una realidad o qué barreras os encontráis? Y ahí también quería dar la palabra, si quieres sigues tú, Alex, y dar la palabra a María, que nos está escuchando. Hemos visto amanecer en Uruguay. ¿Cuál es la opinión de María de cuando se plantea la internacionalización? ¿Cuáles son los mercados que se ven desde Uruguay cuando hablamos del español como eje de crecimiento? ¿Nos escucha? ¿Podés repetirme, Pepe, porque no se escucha bien? Hemos hablado... perdona. Ahora sí. Que te hablen sobre el micro que no sobre el micro del ordenador. Todo el tiempo hemos hablado del español como el eje de crecimiento y de internacionalización, ¿no? Para los países, para las startups españolas, para conquistar el mercado latino, pero desde una startup allí en Uruguay, ¿cuál es su mercado potencial o hacia dónde ve? ¿Esa internacionalización hacia España, hacia otros mercados también latinos? Sí, claro, por supuesto. En realidad nosotros, hoy por hoy, la globalización lo que te permite justamente es conectarte más rápidamente y más fácilmente con todos los mercados y obviamente arrancando con el español de habla hispana y vamos a arrancar sí con España, con México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros países obviamente hispanoamericanos, pero es justamente el target va a ser siempre aspirar a los mercados más grandes pero obviamente llegar a todos, ¿no? Voy planteando temas y ya que se abra el debate y os pido también, si queréis participar, que por favor lo hagáis. Cuando hablamos del mercado latino o el mercado hispanohablante, ¿no? Es muy heterogéneo, lo hablamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que os encontráis o de cara a esa internacionalización? ¿Cuáles son las barreras reales de puesta en marcha de llegar a todos los mercados? Cualquiera, ya que vayáis participando. Bueno, realmente cuando pones en marcha un proyecto en Internet, sobre todo un proyecto de contenidos, parece que estar en Internet significa ya estar al alcance de cualquiera y estar en todo el mundo. Y es cierto, todo el mundo puede llegar a ti, pero que tu marca quede en la mente de todos y sea conocida es bastante más complicado de lo que parece. Puedes salir en un país, puedes salir en España y en nuestro caso, por ejemplo, es lectura de libros, pero tienes que tener un reconocimiento por parte de los medios de comunicación, por parte de las editoriales, para dar a conocer tu nombre. Lo que te va llegando de lo que es Latinoamérica o gente que esté buscando contenido español de cualquier parte del mundo es un contenido que es un usuario que te llega un poco como lo que ha contado Alex, ¿no? Pues te va llegando a través de búsquedas. No porque conozcan tu marca, sino porque están buscando algo y residualmente han acabado aterrizando en tu página. Se puede convertir en usuario, se puede convertir en consumidor y tu cliente, pero hasta que no desembarcas en ese país y haces una buena campaña y los medios de comunicación hacen eco de lo que tú estás haciendo y de tu trabajo, no consigues realmente nada, ¿no? Entonces, normalmente parece que todo es sencillo, pero luego cuesta, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, la gente que nos entra, digamos, es un 40% de gente que entra sobre todo de México, Argentina y Chile, ¿no? Y luego pues, otro porcentaje que llega de otros países, ¿no? Y sí que es un usuario que, al contrario de lo que ocurre con un usuario de España, es un usuario bastante más activo,
participativo y que tiene las ideas incluso más claras en cuanto a temas de autopublicación. Quizás por el tipo de país o países que hay y el tema de la distribución del libro y cómo acceden ellos a los libros. Hay países latinoamericanos donde el acceso a los libros es complicado y la distribución es complicada, y entonces Internet abre muchísimas puertas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría añadir dos factores que me parecen fundamentales como barreras, como stopper para la internacionalización. Uno es interno, uno es endógeno y otro es externo. El interno, y es muy difícil de superar, es el reto que tenemos todos probablemente, pero empezando por Google y acabando por cualquier pequeña empresa, startup que esté lanzando en este momento, es la sobreexposición. En este momento el usuario está sometido a una cantidad de contenidos atractivos que le gustan y otros muchos que no le gustan, pero que le llegan, que me parece que hace difícil, y esta es, por eso digo que es más de origen interno del propio modelo de negocio que es Internet, le hace difícil poder seleccionar. Entonces hay una barrera que es muy clara y es ser lo suficientemente visibles, tiene que ver con algo que también ha comentado Idoia, pero ser lo suficientemente visibles, ser lo suficientemente relevantes, me parece ya un stopper, una barrera muy, muy importante. Y la otra la estábamos hablando antes de la reunión con Ramón Puchades, que me parece que es fundamental, y es los medios. Es decir, los medios me refiero a la financiación. Ramón estaba comentando, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que la visión del emprendedor en España es muy pequeña, es muy local, es muy para su mercado, y eso, sin dejar de ser cierto, me parece que tiene que ver con que los emprendedores en España se encuentran con una falta de fondos muy grande, mientras que en Estados Unidos y en Inglaterra, y muchísimo más que en Inglaterra, a veces en Alemania, los inversores están arriesgando su dinero en startups y en compañías que gestionan contenido. El mercado en español le está costando muchísimo, y las pequeñas empresas le está costando muchísimo encontrar esos fondos. Sin fondos es muy difícil arrancar y sobre todo es imposible continuar. Hay un punto en el que se necesita músculo financiero, y en España no está llegando ese músculo financiero. Yo diría que ese es el mayor reto que tenemos las startups, y es la mayor dificultad con la que nos estamos encontrando. Creo que hay preguntas en la... Y una pregunta para que hablaran también, y ahora vamos bien. Ese reto que decías de la parte de la financiación, ¿creéis que se da en las startups en general, o el sector cultural, que era un poco lo que comentaba Ramón, le afecta especialmente? Yo, por alusiones, siendo aquí invitado a intervenir. Yo lo que estábamos comentando es que me da la sensación de que tenemos poca vocación, o sea, que somos poco ambiciosos. Tenemos un mercado que ya quisieran para sí, por ejemplo, los alemanes en su propio idioma, ¿no? O imaginar los holandeses, ¿no? No os cuento nada. Tenemos un potencial mercado descomunal y somos poco ambiciosos en general en los proyectos, y eso se nota también en la financiación, ¿no? No solo nos gusta mucho más financiar proyectos que se llaman Me Too, que no sé si estáis familiarizados con el término, pero es un proyecto que es copia de un proyecto que es potente fuera y está funcionando bien, pues hacemos una copia local. Y esperamos que cuando aquel proyecto potente llegue a España lo compre el local porque sea un poco grande. Y eso les encanta a nivel financiero y nos encanta a nuestro nivel. Pero hay pocos, yo por lo menos en mi experiencia me he encontrado pocos inversores que digan no, es que nuestra vocación es ir a bolsa y comernos el mercado, ¿no? Nuestra vocación es comernos el mercado del español, que es lo que a mí me encantaría. A mí eso me entusiasma, me haría una ilusión tremenda que Talents United fuera la plataforma o la comunidad de creadores hispanoamericana internacional. Y veo muy difícil que mi ambición de proyecto encuentre en la otra parte a alguien igual de ambicioso que yo en el mundo de la financiación de las startups. Y yo creo que pasa en todo, pero en la cultura tiene un doble componente, y es que en España estamos muy acostumbrados, al menos en España, a que la cultura sea cosa del Estado, ¿no? O cosa de las administraciones. Y ahora tenemos que empezar a pensar que no va a ser tan así. Y sí noto en Latinoamérica, y con esto termino, que cuando trabajo con creadores allí, ellos están muy acostumbrados a que eso ya no pase. Entonces son mucho más activos
receptivos, ¿no? Y están más dispuestos. Y afecta, y ahora damos paso, y afecta geográficamente, lo digo por María, si allí os encontráis el mismo problema de la falta de financiación, y también geográficamente dentro de España, si crear startups en otras zonas que no sea Madrid o Barcelona tenga también dificultades. María, si quieres, contesta. Sí, el tema del financiamiento siempre es un tema complejo para cualquier emprendimiento y obviamente para los emprendimientos culturales a veces hay más barreras. No pude escuchar muy bien a los demás oradores y de repente se me dificulta la contestación, pero sí, como que el financiamiento siempre hay que tocar muchas puertas y bueno, lo que uno no tiene que es perder el entusiasmo y siempre hay una oportunidad. Lo que veníamos a decir en la mesa, o lo que ha dicho Ramón sobre todo, que esa falta de financiación o las dificultades se ven agravadas por proyectos culturales, ¿no? Que entiendo que sí. A vuestra parte además un proyecto de cierta complejidad se incrementa. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. José Luis. Bueno, me preguntaba si geográficamente hay alguna... Bueno, nosotros somos de Huelva. Yo creo que la geografía creo que no influye. Las dificultades entiendo que son las mismas. Estamos a 2 horas y media de Madrid. Es decir, creo que el ámbito geográfico donde tú naces, sobre todo si somos una startup y estamos enfocados a Internet, a la globalidad que te permiten las tecnologías, desde donde se genere la idea, desde donde tú trabajes, yo creo que no es algo trascendental. Por lo tanto, creo que las dificultades de financiación son las mismas, son mucho más, quizás hay que enfocarlas mucho más, por un lado, lo que se comentaba antes de la saturación, del ruido gigantesco que hay, de la infosicación, y donde encontrar una idea, el talento necesario y los recursos personales para ser capaz de demostrar que esa idea luego somos capaces de validarla, que quizás ese salto es donde podemos encontrarnos los emprendedores las mayores dificultades, ¿no? De generar una idea, ser capaz de transformarla en algo que se pueda tocar y después validarla, ¿no? Y que eso se pueda convertir en un modelo de negocio para que un inversor decida invertir 1 euro en tu empresa y que tenga un retorno. Hola. Bueno, pues yo soy mexicano y tengo mi propia investigación sobre códigos iberoamericanos. Y de ello solo resaltar una cosa. ¿Qué inversión hay? Bueno, Telefónica, El País, todas estas grandes empresas están viviendo de Latinoamérica y todo su crecimiento y todo su mercado es no sub 45 millones en España de mercado local, sino el que está en crecimiento es Latinoamérica. Ahora, ellos invierten, claro que invierten en mediadores interculturales. ¿Por qué? Porque el que esté abierta una línea de comunicación por internet de fibra óptica es de otra sala. Vale. Si os pedimos, por favor, brevedad y si puede ser, preguntas concretas. Es de otra sala, o sea, no te preocupes, sigue. Bueno, pues no puede haber brevedad para entender la diferencia de un mercado latinoamericano de 500 millones de hispanohablantes con un mercado saturado y muy protegido por el Estado como es el español. Porque generalmente las empresas culturales de España trabajan para la comodidad de su propio mercado y eso no lo van a encontrar en Latinoamérica. Vale, gracias. ¿Había más preguntas? Disculpar. Perdonar, por favor, ¿la acercáis, por favor? Si sois de alguna startup en concreto, decir el nombre. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel, yo soy director de Gráfico y Simple, que nosotros hicimos el vídeo de la FIE, somos parte del clúster del español, una empresa argentina, tiene 3 años y gracias a la tecnología hoy operan 10 mercados, tenemos más de 92 clientes, entre ellos LinkedIn, Microsoft, Cisco. Hay una frase que José Luis mencionaba, que le robamos a Cisco, que es: el trabajo es una actividad y no un lugar, y nosotros nos tomamos muy a pecho eso.
y hoy a través de una plataforma logramos generar contenido colaborativo con los clientes. Mi pregunta puntual es, en Argentina lo que sucede, organizaciones como Guaira, del Grupo Telefónica, o Endeavor, donde crean, digamos, emprendedores de alto impacto, suelen tener realmente muy bajo desarrollo porque 1 de cada 10 emprendedores no logra pasar los 5 años de crecimiento. Y cuando pasan otros 5 años, se ponen a pasar, y que sobrevivió los primeros 5 años no sobrevivió a llegar a la década. Y esto desmotiva mucho la inversión. Y la inversión generalmente o es estatal o es privada, pero lo que se está viendo ahora en Argentina es tratar de funcionar como clústeres, es decir, si hay empresas españolas o emprendedores españoles que tienen en común algo con emprendedores argentinos de otra parte del mundo, tratar de invertir con un plano más global, con un pensamiento más global y de clúster. Esto, ¿cómo lo ven en España? ¿Se está empezando a ver esto? Porque en Argentina hay una gran potencia emprendedora, cada día hay más emprendedores. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un programa emprendedor muy, muy interesante y quería saber cuál era el correlato de esto, si en España esto existía. A ver, ¿quién queréis responder? Todos. Incluso tú, bueno, no se ha oído bien. No escucho. No sé si tu pregunta iba más enfocada en cuanto a cómo conseguir inversión en el negocio cultural. Bueno, pues la inversión está, en mi opinión y en nuestra experiencia, la inversión está completamente relacionada con la atracción que demuestra tu negocio. Y la atracción en un negocio cultural como el que estamos hablando está también muy relacionada con el público objetivo al que puedes llegar y con las dificultades que te encuentras al llegar a este público objetivo. Una de las ventajas de trabajar en español es el acceso a esos 500 millones de hispanoparlantes a nivel global, que está en crecimiento en Latinoamérica e incluso en otros países como Estados Unidos, los 50 millones de hispanoparlantes, 40 millones que hablan en sus hogares, 8 millones de americanos que quisieron estudiar español el año pasado. Todo eso es fantástico, te abre unas oportunidades inmensas, ¿no? Que podría generar tracción en tu empresa y que tu modelo funcionase para atraer esa inversión que todos necesitamos para seguir operando. ¿Qué pasa? Que un proyecto americano tiene muchas más facilidades para llegar a esas mismas cifras de hablantes en inglés, porque es un mercado único con una sola legislación y con muchas menos barreras a nivel legal, de divisa y de fragmentación de negocio. En cambio, nosotros con el español y con todas las oportunidades que se nos abren, cuando te planteas hacer un negocio global o encuentras partners que se van quedando porcentajes de tu beneficio para que te ayuden a ponerte en esos territorios, expertos que te enseñen quiénes son los players en esos territorios, o si no, vas vendido y tienes que crecer de una forma desmesurada para poder alcanzarlos por tu cuenta. Creo que no te he respondido mucho, pero... Ramón, ¿querías decir tú algo? Bueno, a ver, yo creo que en cultura no he participado en ningún clúster, pero en otras épocas y en otros menesteres que he hecho anteriormente, sí he tenido contacto con muchos clústeres. Los clústeres, al menos aquí en España, se han organizado mucho más como con un mecanismo de supervivencia y como un mecanismo de competición, si quieres decir, ¿no? Entre gente que hacía más o menos las mismas cosas, pero se aliaban más para encontrar oportunidades de innovación transversal o de hacer frente común a determinados desafíos, ¿no? Pero no tanto como para potenciar nuevos mercados, nuevos emprendimientos. Yo creo que la visión, por lo que me voy encontrando, es muy diferente en los países como Latinoamérica, que estáis mucho más acostumbrados a que los estados sean más débiles estructuralmente y que apoyen menos este tipo de cosas y protegen mucho menos, y eso hace que seáis mucho más dinámicos, y eso sí lo percibo, pero lo llevo percibiendo desde todos los años que llevo participando en proyectos de Internet, que ya son unos cuantos, ¿no? Y en la cultura, obviamente, igual o más, ¿no? Yo creo que hay una perspectiva muy diferente. Y en cuanto a lo que decís de la deslocalización, yo por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado no tanto, ¿no? Al final
por mucho que la tecnología te permita llegar a determinados mercados, hay muchas cosas que al final tienes que apalancarlas y activarlas localmente. Y eso es un sobrecoste añadido, eso es un coste muy elevado. Y la desventaja que tenemos es que, aunque es un mercado global muy grande, es un mercado que geográficamente tiene muchas distancias. Y no hablo solo de llegar de España al continente americano, sino vosotros mismos, tu país mismo, de llegar de una punta a otra, tiene tela, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil. Nos da tiempo, nos dejan una pregunta más, ¿vale? Ser muy breves, por favor, porque nos están ya diciendo que tenemos que terminar. Sí, nada, muchas gracias a todos los ponentes porque me han gustado mucho en general todos los proyectos y mi pregunta iba un poco en ese sentido del clúster, porque si no tengo mal entendido, la plataforma del español lo es. Y yo había venido sobre todo para saber un poco el recorrido que había tenido la plataforma del español como clúster y si ustedes como empresa pertenecían a él y por el hecho de pertenecer habían obtenido no solamente beneficios económicos, sino o económicos, o de difusión, o de implantación, o de cualquier otro tipo que me gustaría que me contaran. ¿No me he explicado? Sí, yo creo ninguno de ellos, yo tampoco, pertenezco al clúster. Yo creo que hay gente especializada, ¿no? Y hay un stand que os pueden asesorar en la parte más concreta de cómo funciona, ¿vale? Nosotros no pertenecen al clúster. El clúster se ha creado recientemente, son empresas que no están coaligadas, o sea, ninguno de nosotros pertenecemos al clúster, ¿vale? Nos han invitado como experiencias innovadoras en el mundo de la cultura, no tanto por pertenecer al clúster, que ninguno pertenecemos. Nos están diciendo que tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos. Siento mucho los problemas técnicos de inicio y que, como siempre, el debate empieza al final. Estamos tuiteando los nombres de todos, porque cualquier pregunta o pues estoy seguro que en las redes os podemos contestar. Y nada, agradecer mucho a María, siento el madrugón y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A Alex, José Luis, Ramón, Pepe y Doya. Gracias a todos. Muchas gracias, Pepe. Gracias, María. Chao, chao. Dale.